Estamos hoy en 20 Manzanas con Roberto Gargarella, que es abogado y sociólogo, profesor en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad de Itela. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Gracias por invitarme. Gracias. Hay un reclamo social recurrente que a veces viene con más fuerza, con menos fuerza, sobre la independencia de la justicia. ¿Es un concepto que existe? Sí, existe, pero es importante saber qué quiere decir o qué queremos decir con ese concepto y qué modalidad del concepto nos interesa. Por ejemplo, uno puede decir, quiero que los jueces sean independientes del pueblo, se dijo muchas veces. Bueno, eso hay que pensarlo, es así, queremos que sea así, es el tipo de independencia o dependencia que nos preocupa. Por ejemplo, uno puede decir, no, la independencia o dependencia que nos preocupa es la relacionada con los políticos o con el poder. No queremos que sean dependientes del poder de turno, no queremos que sean dependientes del poder económico de turno. Entonces, tendríamos que ver qué sentido nos interesa, porque muchas veces usamos la idea de independencia así a grandes rasgos y quiere decir cosas distintas y en algunos casos genera preocupaciones, en otros menos. A mí me preocupa muy en particular que la justicia sea dependiente o esté muy vinculada con el poder al que debe controlar, ¿no? Esa sería como la principal fuente de preocupación. Sí, y yendo a ese punto, ¿hay Sí. grados de independencia? O sea, ¿podemos hacer una comparación, como se hace a veces con la corrupción en la región y a nivel internacional? Sin duda, digamos, no sé bien cuál podrían ser los indicadores, pero sin duda, digamos, por ejemplo, el Poder Judicial, yo creo que en Ecuador, en Venezuela, en Bolivia, quedó, sobre todo en las instancias altas o en las más relevantes, quedó vinculado de un modo especialmente preocupante con el poder político de turno. En Bolivia hubo muy recientemente un fallo que es tal vez el más escandaloso en la historia del Poder Judicial boliviano, que es volviéndole a conceder la posibilidad de la reelección a Evo contra lo que la propia Constitución promovida por Evo Morales decía. Entonces, o sea, desinterpretando la letra de la propia Constitución que Evo había promovido. Entonces sí, yo creo que ha quedado como un caso muy notorio y muy extremo de dependencia política de la justicia. Pero uno, digo, simplemente lo menciono porque es muy extremo. Pero en Venezuela pasan cosas similares. A mí me tocó visitar a Venezuela y a Chávez en su momento y hablábamos con la jueza, que era la presidenta del Tribunal Constitucional, que dijo frente a nosotros, digamos, nosotros queremos la unidad de poder, la justicia está subordinada a Chávez, ¿no? Eso lo dijo explícitamente. ¿Y en la Argentina cómo estamos? En la Argentina estamos mal en general, digamos, desde el 94 con la nueva Constitución se cambió la forma de elección de jueces, sobre todo los jueces de las instancias inferiores, no los de la Corte Suprema, pero también ahí hubo algunos cambios. Digamos, la tradición en Argentina eran que se nombraban los jueces en sesiones secretas. Siempre las elecciones de los jueces, por buenas y malas razones, yo creo que muchas malas, tenían que ver con ententes entre los grandes partidos, típicamente el radicalismo y el peronismo, que en sesiones secretas, intercambiando papelitos y favores, digamos, iban nombrando jueces. O sea que eso era malo, reflejaba un poco, en un sentido así, entre comillas, los equilibrios del poder político en Argentina, pero digamos, mecanismos muy malos. Con el 94 llegó un nivel más alto de transparencia, aparece una instancia intermedia que es el Consejo de la Magistratura para el nombramiento de los jueces así, inferiores, que yo creo que en realidad lo que hace es subir el estadio de la preocupación un escalón. Antes estaba, digamos, en el Senado, ahora, digamos, está en el Consejo de la Magistratura y por eso aparecen todas las disputas que han aparecido sobre cómo integrar el Consejo de la Magistratura, porque ahora la disputa es quién controla el órgano que va a nombrar la mayoría de los jueces, ¿no? Claro. O sea que sí, la situación es mala y eso se verifica en las decisiones, que son decisiones que muy habitualmente se toman como con un ojo puesto en la política y no en el derecho. Entonces eso es como muy evidente. Toda la situación es muy agraviante, ¿no? Es muy agraviante el nivel de impunidad reinante en la Argentina, es muy agraviante los vaivenes, digamos, los timonazos que hace la justicia cuando hay un cambio de poder y eso, digamos, de cierto modo se puede dar en todo el mundo, ¿no? Hay toda una serie de estudios sobre los cálculos que hacen los jueces y cómo son actores racionales que calculan, anticipan los cambios de gobierno y demás. Pero, digamos, en países más inestables, radicalmente inestables,
como la Argentina, eso se radicaliza, ¿no? Entonces uno ve ese espectáculo y para quien se interesa un poquito por el derecho, es muy ofensivo, es muy insultante, es muy agraviante. Uno tiene herramientas muy deficitarias, ¿no? Entonces uno tiene el sufragio cada 2 años, cada 4 años, cada 6 años, no sé. Y entonces uno allí, digamos, va a decir con su voto algo que es como que yo a veces lo describía como que estamos todavía en la época de las cavernas en términos de expresión política, porque no tenemos canales institucionales que nos den relevancia a la palabra, sino que cada tanto es como si tiráramos una piedra a la pared y a ver cómo se interpreta. Entonces tiramos un montón de piedras, digamos, y entonces dice, esto quiere decir rechazo al gobierno anterior, o esto quiere decir sí a Macri. Bueno, a lo mejor no, a lo mejor uno querría decir y quiere decir 1000 otras cosas y no tiene la oportunidad. Entonces, qué sé yo, otra vez, no para, digamos, para deslindar responsabilidades a la ciudadanía, pero para tomar un caso un poquito más lejano, la época del menemismo. Bueno, mucha gente había quedado entrampada con préstamos y pago de cuotas, y entonces muchos decían, qué cínica la ciudadanía argentina que ratifica un gobierno que sabe corrupto. Mira, es eso, deme herramientas para deslindar, y yo deslindo, pero si yo tengo una sola oportunidad, tengo a mi familia que ahora estamos todos atrapados, digamos, con un montón de préstamos, y puedo decir solamente una cosa, quiero decir, bueno, no me maten en términos económicos, y después, cuando me vuelvan a preguntar y esté un poquito más tranquilo, le digo qué pienso del gobierno, que me parece horrible, pero si yo tengo una sola posibilidad de decir algo, entonces, eso es, entonces, antes de juzgar críticamente, como muchos hacemos o se quiere hacer, yo diría, bueno, ¿qué herramientas uno da para que esa...? Porque, por el contrario, digamos, contra lo que se dice, el pueblo argentino, como el pueblo boliviano, como el pueblo de tantos países de América Latina, son pueblos muy movilizados, digamos, pero es eso, a gente que está muy golpeada, decirle, salga, movilícese, salga a la calle, manifiéstese. Bueno, me canso, ¿no? Quiero a la noche estar con mi familia, qué sé yo, pasan 1000 cosas. Entonces, me parece que somos sobreexigentes y digamos, demandantes, cuando al mismo tiempo no garantizamos herramientas mínimas para la expresión política. ¿Y esas herramientas van a venir del sistema democrático actual o hay que dar vuelta al sistema democrático actual? Pasan 1000 cosas, algunas, qué sé yo, pongamos, no sé, la tontería de, bueno, las redes sociales, bueno, son también un canal para expresarse, para expresar quejas, críticas y demás, bueno, entonces, bienvenido en la medida que puedan servir para eso, pero a uno le interesa, o sea, qué sé yo, que se escriban 200.000 tweets contra una manifestación de un político porque dice algo, no sé, o racista o sexista, bueno, bienvenido, pero uno quiere decir algo que permita responsabilizarlo o, digamos, llamar la atención de otro modo, ¿no? Entonces, uno hace lo que puede, pero uno echa en falta la carencia de herramientas que permitan decir, bueno, no, a este tipo no lo queremos tener más, o hay un problema serio, qué sé yo, con que un funcionario de tan alta jerarquía haya estado tan metido en el negocio de las offshore, y es un problema, y lo vemos como un problema, y bueno, no queremos que eso siga, y ¿qué hacemos? Y uno puede contrastarse con un jefe de gabinete que yo aprecio, pero digamos que dice, no, lo vamos a mantener. Bueno, está bien, el gobierno democrático requeriría de otro tipo de ejercicio, otro tipo de diálogo, ¿no? Un poco lo que te preguntaba antes de si hay que dar vuelta al sistema democrático es, si nosotros esperamos que esas herramientas de mayor participación y responsabilidad ciudadana vengan del poder político, ese poder político generalmente las va a manipular. Correcto. A su favor. Entonces, tal vez no existe la posibilidad de que el poder político actual genere las herramientas que necesitamos. Está bien, digamos, pero por eso, por suerte, digamos, la vida política trasciende, digamos, ese traje estrecho que son las instituciones que tenemos. Entonces, está desbordado el país o muchos países latinoamericanos porque hay gente que se queja de distintos modos por distintas cosas y eso genera presión y entonces hay un montón de cosas que el poder político no quiere hacer o no hace, pero hay un montón de presiones que lo obligan a hacer. Si uno ve el devenir mismo de este gobierno, en buena medida lo que ve es eso, es la pretensión de hacer ciertas cosas y la gente que lo frena y digamos, que por 1000 lados distintos. Entonces, si fuera por la voluntad yo creo que del presidente actual, habría esta pretensión de, qué sé yo, digamos, de hacer, no sé, me parece que el presidente tiene una idea muy, para mí, vieja y estrecha sobre el crecimiento económico y cómo se crece. Bueno, pero eso, por suerte, digamos, encuentra tanta resistencia social que no puede hacer. Digamos, el gradualismo es en buena medida
un resultado de eso es, ¿querés ir rápido? Y no, te tiro y te lo impido. Y bueno, en un punto, bienvenido. Entonces, hay formas extrainstitucionales de impedir que el poder haga ciertas cosas. Entonces, hay siempre ese diálogo. Pero, por supuesto, lo que haga o que no haga el poder y cómo organiza las instituciones es muy determinante porque marca las dimensiones del traje, digamos, ¿no? Entonces, un traje muy estrecho, bueno, nos aprieta mucho, pero eso también genera que más gente se enoje y salga a la calle, y entonces hay ese diálogo, digamos, a pesar de lo que haga el Y poder. un diálogo con la justicia también, porque en el caso que mencionas del gradualismo, también la justicia apoyó, prohibiendo los aumentos tarifarios de golpe. Totalmente. Y promoviendo esta otra herramienta que vos también decías de las audiencias públicas, ¿no? Por eso, o sea, es extrañísimo, no es algo que ocurre en muchos países, que por ejemplo, si se quieren subir las tarifas de gas o las tarifas de, digamos, de luz y demás, hay que hacer una audiencia. Bueno, eso fue arrancado al poder, ratificado judicialmente, y a lo mejor no es algo que le gusta al poder, porque el poder querría, digamos, aumentar tarifas discrecionalmente y ve que tiene tironeos, y entonces ahí tiene que ceder en cosas que no querría ceder. Entonces, estamos muy golpeados como sociedad, pero hay muchos de esos tironeos que también tienen expresiones institucionales. ¿Y qué opinas de los plebiscitos como herramienta? A mí me interesa el plebiscito como punto final de una conversación extendida. A veces se hace el plebiscito como modo de reemplazar a la conversación extendida, y entonces no extraña que muchos dictadores o gobernantes autoritarios, desde Pinochet a Fujimori, hayan recurrido a estas herramientas porque son también la posibilidad de legitimarse, ponerse la medalla de que soy, a pesar de todo, un demócrata y finalmente impongo la decisión que quiero. ¿Por qué? Porque si yo no hago la conversación, sino que la reemplazo y controlo todos los canales de la comunicación, y bueno, tengo grandes chances de ganar. No me garantiza, digamos, que gane, pero se me incrementan mucho las chances. Entonces, si me dicen plebiscito, depende. Si va a venir como último paso de una conversación extendida, genial. Si va a venir como herramienta para que el poder se ratifique su dominio autoritario, por supuesto que no. Y hay mucho de eso. Vos has estudiado mucho la protesta, el fenómeno de la protesta, la utilidad de la protesta, y si no me equivoco estuviste en contra del protocolo que sacó la ministra Patricia Bullrich sobre las manifestaciones y cómo regularlas. ¿Cuál es tu opinión ahí sobre si regular o no regular las protestas, o en particular sobre esta regulación de la protesta que se hizo? A ver, digamos, a mí desde hace muchos años me interesó, desde el 2000 y pico, cuando hubo, digamos, una efervescencia de gente cortando calles y demás, y que todo se veía como un escándalo, y en parte, bueno, lo era. Desde el derecho me interesó, digamos, poner un freno a una tendencia que estaba muy, digamos, prominente entre muchos jueces, que era simplemente, bueno, cortó la calle, digamos, violó las reglas del Código Civil, Penal, etcétera, lo procesamos, lo ponemos preso, etcétera. Y yo lo que traté de decir es, mire, no se apure tanto porque hay varias otras cosas en juego, entre otras, digamos, hay un derecho a expresión, hay un derecho a manifestarse, hay un derecho a protestar, hay un derecho a criticar, hay un derecho a peticionar a las autoridades. Entonces, no corra tanto, sobre todo de este modo tan violento que implica procesar o poner gente presa. A veces no lo ponen presa, pero lo procesan, y eso también es como ponerle una espada de Damocles a un, digamos, luchador social o a quien sea, digamos, que sabe que la próxima vez va preso. Entonces, es tan dañino a veces como ponerlo preso. Esa fue la posición y como la disputa que tuvimos mucho tiempo. Como todo eso también se termina trivializando, y entonces muchos jueces progresistas o algunos doctrinarios progresistas, viva la Pepa, que se haga lo que quiera. No decíamos viva la Pepa, que pase lo que quiera, corte, rompa, haga lo que quiera. No, es decir, lo que decíamos era otra cosa, hay un componente expresivo en la protesta, debe ser protegido, hay algo importante. Cuando tenemos, como decíamos antes, pocas posibilidades efectivas de participar institucionalmente, hay que alentar antes que desalentar que la gente se exprese. Luego sí podemos regular. Los protocolos pueden ser un arma de doble filo, y, digamos, una cosa es algo razonable, que es tratar de organizar la vida en común, pero eso puede necesitar o no protocolos, digamos. Pero como la propia justicia trató estos temas, digamos, hay que tener un ojo muy avisado, digamos, sobre estas regulaciones, porque muchas veces se usan como excusa para regular de ese modo lo que no pudo prohibir del otro. Entonces, hay muchas regulaciones razonables en principio, lo que se dice facialmente o, digamos, en principio, pero que sirven en realidad como excusa para cerrar la canilla de ciertas expresiones. Entonces, con los protocolos hay que tener un muy especial cuidado. No quiere decir que no deba regularse las manifestaciones públicas, porque queremos convivir, pero sí que tenemos que estar avisados de que
muy habitualmente los protocolos vienen como forma de tapar voces. Y en particular el Ministerio de Seguridad en esta época, yo creo que no muestra un perfil, digamos, muy sensible a las voces críticas, sino que tiene más bien como una innecesaria, injustificada toma de partido por las fuerzas represivas inútilmente, yo diría, digamos, porque merece pensarse la cuestión de modo diferente, ¿no? ¿Vos crees que hay presos políticos en Argentina? Otra vez, depende de cómo definamos presos políticos. Me parece que hay personas con un perfil político muy alto que están encerradas de modo, digamos, discutible, y entonces no sé si a eso se le llama preso político, puede ser, digamos, pero en todo caso, en su momento yo escribí sobre el caso de Milagro Sala y dije que me parecía que había un apresuramiento extraordinario para detener por razones indebidas, en parte por las protestas, a una persona que podía ser, que tuviera efectivamente muchas conductas reprochables en términos de los dineros que manejó o los modos en que ella misma ejerció la coerción en los ámbitos en donde se movía. Entonces, yo creo que había muchas, digamos, faltas sobre las cuales llamarle la atención de algún modo a Milagro Sala, pero me parece que había tal ansiedad de ponerla presa, de sacarla del terreno de juego, que, digamos, se escogió la primera excusa a mano para... Y eso me pareció como inaceptable y por eso, digamos, yo como que me pronuncié con otra gente contra que eso ocurriera. Entonces, ahí, digamos, en esa situación yo decía, esta es una situación inaceptable, y bueno, si uno ahí decía, hay un preso político, sí, digamos, no quiere decir que esta persona no tenga faltas reprochables, inclusive de modo severo penalmente, pero no esta, que es una excusa para sacarla de juego, ¿no? ¿Y qué opinas sobre la prisión preventiva en general? Porque también estaba esto en juego. De hecho, cuando todavía era procuradora, Gils Carbó, el año pasado, hizo 2 dictámenes diciendo que era ilegal la detención de Milagro Sala. Uno de ellos era por la inmunidad que le daba ser diputada del Parlasur, que eso se descartó. Y lo otro que quedó, que no sé finalmente en qué quedó y ni qué dijo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, era que era una prisión preventiva poco fundamentada. Si nosotros vemos las estadísticas, el 50% de la población carcelaria en Argentina está ahí con prisión preventiva sin condena firme. Sí, digamos, más allá de que yo en general tengo una posición un poco polémica con el tema, digamos, de la cárcel, así que prefiero no entrar en eso ahora, pero no, digamos, me parece que eso, como que hay todo un nivel de irracionalidad absoluto sobre cómo pensamos la cuestión carcelaria. Pero bueno, con independencia de eso, digamos, esa irracionalidad se traslada también al uso de la prisión preventiva y entonces como hay más, si se quiere, ligereza para cuáles son los requisitos para la prisión preventiva que para la prisión definitiva, digamos así, entonces se usa este camino como para calmar a las fieras, que la gente no se enoje o que se calme, digamos, cuando están pidiendo que haya justicia contra la corrupción o que haya justicia contra los secuestros o que haya justicia contra los que rompen, no sé, los vidrios o que sea. Entonces es una vía como más liviana para que los jueces usan para regular un poquito la temperatura social, sobre todo, digamos, para que no los ataquen a ellos. Entonces sí, hay como un tremendo mal uso, pero es un tremendo mal uso que es, digamos, que merece una luz roja muy fuerte porque hay mucha regulación internacional sobre los usos posibles de la prisión preventiva y la extensión. Y eso corre para muchos casos, digamos, que pueden ser desde Milagro Sala hasta presos por corrupción, hasta detenidos por casos de genocidio, digamos, que han pasado 14, 15 años, muchos de ellos, en prisión preventiva. Entonces, hay otra vez unos niveles de irracionalidad, hipocresía, cinismo, desde todos lados, ¿no? Porque, o sea, a la izquierda o a la derecha le puede gustar la prisión preventiva si los que están afectados son los que son sus enemigos, a la gente que le molesta. Entonces, hay mucho silencio sobre ciertas prisiones preventivas y mucho diálogo sobre otras, ¿no? Y depende de la posición política,
uno clama por algunas, pero digamos, seamos consistentes. O sea, yo tengo una visión crítica de la prisión preventiva todo lo largo. Entonces, sé que hay gente en prisión preventiva que son ladrones de gallina, hay otros que son personas con perfil político muy alto y hay otros que son las personas que más detestamos por haber estado, digamos, comprometidas con actos de genocidio, pero, digamos, la prisión preventiva, si es no, digamos, ¿no? Mencionabas recién el exceso poder que concentran los presidentes en la Argentina, el poder ejecutivo, digamos, dentro de... Sí, en toda América Latina, sí. ¿Ves como algo que podría desarticular ese vicio, el hecho de que tengamos por primera vez un presidente que tiene minoría en la Cámara de Diputados y en Senado al inicio de su mandato y también en las provincias con los gobernadores? Sí, pero la regla de fondo es mala, o sea, qué sé yo, acordate, no sé, gobiernos como el de Ilia, eran gobiernos súper minoritarios, pero eso también es una mala noticia, o sea, porque las instituciones no sirven como están preparadas. Entonces, tener un presidente muy débil a lo Ilia sería terrorífico, tener un presidente súper poderoso es terrorífico. Ahí sí, el poder depende de los respaldo numérico que tienen las cámaras, por ejemplo, pero quiere decir que la regla está mal. Y después, entre otras cosas, ¿por qué? Porque dependiendo del número de respaldo de votos que tenés en las cámaras, vos podés ser un presidente súper débil, que te van a matar de cualquier modo, como Ilia, o un presidente súper poderoso, como Menem, que hace lo que se le ocurre, al punto de jactarse, como se jactó, digamos, después el kirchnerismo, pero Menem lo popularizó. Yo decido solo, en secreto y sin consultar a nadie. Bueno, era como la manifestación de la monarquía, digamos, absoluta. Y era un horror en términos democráticos y nuestros presidentes se jactaban de eso. Y ese tipo de reglas son las que todavía hoy predominan. Que Macri tenga minoría, o sea, que la cuestión esté más dividida, lo hace interesante políticamente, en el sentido de que todo tiene que ser negociado, y eso está bien, o eso es interesante, pero otra vez, la regla de fondo son preocupantes, ¿no? Entonces, por eso muchos decimos, uy, ojalá que no saque muchos votos Macri, porque si llega a controlar el Parlamento, digamos, no va a tener esta obligación que tiene de negociar, que es bienvenida, digamos, que tenga que el gradualismo, digamos, es un poco eso, es cuidado, digamos, porque estamos todos destruidos, o buena parte de la población está cayéndose por la cornisa, ¿no? Entonces, con independencia de la situación política concreta, creo que las reglas de juego que tenemos son muy malas. ¿Cómo calificarías el gobierno venezolano en este momento? O parece tener más rasgos, digamos, de una autocracia que una democracia. Posiblemente sea, no sé, con Nicaragua, de los sistemas más degradados que hay en la región. Y me parece, sí, digamos, de una tristeza y un dolor extraordinario, creo que lo padecemos en toda América Latina, donde vemos un montón de colegas, amigos, gente, digamos, hermanos venezolanos que digamos, tienen que abandonar a la desesperación su país porque, digamos, o sea, un país que era rico hasta hace poco tiempo, digamos, es un país que está en ruinas, ¿no? O sea, es el Irak de América Latina, o sea que es tan tremendamente injusto, y es eso, es como no la destrucción hecha humanamente, digamos, o sea que no es que hubo un terremoto, sino que digamos, las personas, los gobernantes han hecho eso, ¿no? Y es de un nivel otra vez de violencia y irracionalidad desde el poder, ¿no? Que es imperdonable. Y es imperdonable, digamos, en un sentido fuerte, o sea, que requeriría digamos, de acciones mucho más directas por parte de la comunidad internacional, ¿no? De sanción y de rescate del pueblo venezolano, ¿no? Mencionaste antes que participaste en una audiencia pública el año pasado, creo que fue por el caso de la religión en las escuelas públicas en Salta, que llegó a la Corte Suprema. ¿Cómo fue ese proceso hasta llegar a la Corte Suprema y cuál fue tu visión? ¿Qué visión diste en esa audiencia pública? No, ese fue un caso que había llevado gente cercana de la Asociación por los Derechos Civiles, viendo una situación que sabíamos de hace mucho tiempo, que era muy preocupante en Salta, como en otras provincias, pero tal vez en Salta con una gravedad y un nivel de énfasis que no está en otras provincias. Y me parece que bueno, lo que hizo la Corte,
Alguien puede decir, no, es un modo de lavarse las manos. Yo creo que es interesante eso de abrir procesos de consulta. Además, en este caso, cosa que no ocurrió a lo mejor en todos los casos en donde la Corte abrió procesos de consulta, la Corte toma en cuenta muchas de las discusiones que aparecieron en la audiencia. Eso para mí es de celebrar, en el sentido de que frente a muchos casos tenemos incertidumbre o no tenemos claridad total sobre cómo pensar los derechos, y entonces abrimos el juego, escuchamos gente distinta, tenemos la posibilidad, y eso yo creo que lo hizo bastante bien la Corte, escuchamos, me acuerdo ese día, digamos, había grupos católicos de la Universidad Católica, de la Universidad Austral, de la Universidad... Y luego había grupos más liberales, grupos de izquierda, y bueno, y se escucharon voces muy distintas y mucha gente sensata de todos lados, y yo creo que la decisión estuvo bien y que el proceso fue bien interesante. Por eso yo, digamos, en ese sentido soy como muy favorable a estos Perdón, procesos de ahí se apertura. terminó decidiendo, porque no sé si todo el mundo sabe, se terminó decidiendo que no se podía dar religión como materia obligatoria en las escuelas públicas en Salta. Correcto. Cosa que venía sucediendo desde 10 años atrás. El proceso de resolución me parece que fue muy interesante con este, digamos, aditamento de la audiencia pública, que creo que funcionó muy bien y que, a diferencia de otros casos resueltos por la Corte, digamos, la audiencia le sirvió a la Corte como insumo para luego decidir. Y eso es la mejor manera de usar la audiencia y de darle sentido a la audiencia, pues si no uno tiene la idea de que, bueno, ¿para qué sirvió todo esto? ¿Para qué se convocó gente si luego no se lo toma en serio? Ese fue el de la audiencia pública por la religión, creo que fue un buen caso. Nosotros fuimos sobre todo con un colega, un grupo, digamos, pero nosotros hicimos la presentación con un colega, Marcelo Alegre, y enfatizamos varias cosas. Una de ellas tiene que ver con el respeto a la privacidad de los chicos. Acá había una violencia o algo, digamos, muy grave que ocurría y que está prohibido constitucionalmente, que es como forzarlos a que ellos, digamos, revelen cosas que tienen el derecho de mantener para su, digamos, propia reserva, ¿no? Que está protegido por el artículo 19, así como, digamos, sería una barbaridad que en honor del respeto de la diversidad sexual se le dijera a los chicos, bueno, los chicos homosexuales del curso van a recibir una educación especial porque los tomamos muy en serio, entonces que se levanten los homosexuales y se retiren al aula al lado, que implica ese tipo de violencia, digamos, de que, digamos, un chico puede decir esto son cosas muy propias de mi vida privada y no se lo quiere decir a nadie, lo mismo con la religión. Entonces decir, bueno, los chicos que no son de la religión católica se levantan y van al aula de al lado, van a tener una instrucción muy bonita, no, digamos, son cosas que tienen que ver con las creencias básicas y que están protegidas y que están solo reservadas a Dios, dice la Constitución, ¿no? Entonces esto de obligar a los chicos a hacer esto público, a hacer un trato diferente, era inaceptable. Y también dijimos bueno, que ya la justicia argentina ha tomado decisiones de estructura similar en otros casos. Por ejemplo, el caso Montserrat en Córdoba, digamos, el caso de las escuelas que se reservaban solamente para varones y para no para mujeres. Otra vez era cómo se pensaban las escuelas públicas y cómo, digamos, ciertos derechos deben primar sobre cualquier otro tipo de, digamos, de decisión política. Y entonces muchos, por ejemplo, en la audiencia misma decían, no, el argumento del federalismo, dejen tranquilos a los salteños o los porteños o no sé qué, que no se metan, déjenlos en paz. Bueno, no, ahí, digamos, si Córdoba en su momento hubiera dicho, no, los cordobeses, nos gusta esto así, miren, no es un argumento de federalismo, hay cosas que tienen que ver con derechos básicos, que tienen que ver con el derecho de no ser discriminado, con el derecho de la educación de los chicos y demás, entonces no me ponga en el medio la excusa del federalismo porque no se la van a tomar. Y ese tipo de cosas era muy importante subrayar y creo que quedaron subrayados y es bueno que haya sido así. Esas cosas me importaban, ¿no? Parece que valió la pena.